Bien, estamos aquí en un paisaje muy bonito, estamos frente al río, escuchando el sonido de las aves y aquí escuchando el sonar de los árboles y somos un espacio titulado, ¿cómo? Al estilo Jesús. Al estilo Jesús. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de las iglesias cristianas y en especial con el grupo de los jóvenes. Vamos a hablar ¿de qué? Del yugo desigual dentro de las iglesias. ¿De qué? Del yugo desigual dentro de las iglesias. Hoy vamos a hablar del yugo desigual. Y aquí tenemos una jovencita que responderá algunas preguntas. Y la primera pregunta que yo quiero hacerle es, ¿qué tú opinas del yugo desigual dentro de las iglesias? Bueno, yo opino que ese es un tema muy serio que se debe tratar. Entonces, ¿tú apoyas el yugo desigual dentro de las iglesias o no lo apoyas? No lo apoyo. ¿Por qué no lo apoyas? Por lo mismo que dije, que una persona no puede, no debería de pasar por esa situación, ya que eso es. Ok, perdona que te interrumpa. Viene una joven aquí y te pregunta, ¿tú puedes darme un consejo? Porque yo estoy conociendo a alguien que no es de la iglesia, no cree igual que yo. ¿Qué consejo podrías tú darme? ¿Qué le dirías tú? La realidad, la Ajá. realidad, que no te metas ahí. Ok, ¿y si yo la quiero? No te metas ahí. ¿Y si Porque yo la amo? no, créeme cuando yo te lo digo, por experiencia propia, que por más que es que no, porque es que, o sea, mira lo que puede pasar lo siguiente, puede que o esa persona que tú estés conociendo que está fuera de la iglesia, tú la entres a la iglesia o que esa persona te saque de la Ok, iglesia. ok, ¿y si yo, en el caso que yo diga, ok, esa persona no anda en los malos caminos así, yo voy a entrar con esa persona y la voy a meter en mi iglesia? Si yo pienso así, estaría bien que yo estuviera esa relación. Me está poniendo preguntas difíciles. Como pregunta difícil. Claro. Ok. Digamos que Um, yo la conozco. uh-huh. Establecemos una amistad. Nos hacemos amigos. Yo le doy un cursillo bíblico con la intención de conquistarla Uh-huh. y que después que llega a la iglesia, entonces entramos en un noviazgo. ¿Qué tú opinas de eso? Por lo que tú estás diciendo está bien, para mi sentir, porque ya tú la estás entrando, le estás introduciendo y si tú ves que la muchacha, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero, se me hace difícil, pero yo quiero, por ejemplo, quiero ir a la iglesia, me interesa conocer sobre ese tema, pues yo entiendo que sí Que está está bien, bien. sí. Bueno, el tema se está poniendo Con las interesante. Entonces preguntas. vamos a aclarar. Entonces tú apoyas que si una muchacha o viceversa, el muchacho conoce y le llama la atención, le gusta, pero pone a Dios en primer lugar, comienzan una amistad, él le habla del Señor y el muchacho o la muchacha va cediendo, va conociendo y entra a la iglesia, entonces ahí tú apoyas esa Ahí sí relación. se puede empezar a ver, porque a veces uno se ciega y uno dice, no, porque ya, uno tiene que ver, uno tiene que darle tiempo, no es que uno va a agarrar y uno va ¿A qué? a irse, vamos a tirarse de cabeza. Uno tiene que ir al paso, ir viendo que somos amigos, yo sé tu situación, la mía también, yo sé lo que yo soy, si poco a poco podemos ver y si ya yo veo que llega un momento en el que ya tú estás un poco firme, porque yo entiendo que las personas que están empezando en eso pueden ser un poco débiles, si ya tú ves que tiene una plataforma creada, pues ya tú entonces puedes, yo entiendo que sí se puede. Entonces lo que tú estás diciendo es, ok, la conozco, nos decimos amigos, le doy estudio bíblico con la intención de, o Con la sea, intención de. con la intención de, porque si yo conozco a la muchacha, me gusta, establecemos una amistad, yo sé que no voy a tener esa relación mientras ella está afuera, entonces trato de conquistarla para, tú entiendes, el para, o Uh-huh. sea, la llevo, Para que sea se mi novia. bautiza y allá entonces, cuando está dentro de la iglesia, entonces podemos establecer una relación. ¿Está bien que yo lo haga con esa intención? Es que yo, ¿cómo te digo? Yo entiendo que es un poco complicado. O sea, Pero sí, aunque sea complicado, ¿estaría mal no, para no ti? estaría mal siempre y cuando tú no salgas de tus
límites, o sea, si el hecho de tú hacer eso te lleva a tú hacer cosas que tú no hacías o cosas que tú no tienes que hacer, pues entonces sí está mal. Ok, Pero si tú le estás, o sea, yo entiendo que tú te gustó la persona, tú estás intentando, ahora no es que me gustó la persona, ella del mundo, me voy a hacer novia de ella y después la voy a entrar, no, eso tiene que ser un proceso, o sea, yo entiendo que sí se puede, que me gustó la persona, la estoy conociendo, ok, no es de la iglesia, déjame invitar a la iglesia a ver si quiere venir a la iglesia, si veo que ella no te interesa o él no te interesa, entonces yo digo, bueno, eso es un punto, pero si yo veo que no, entonces te entiendo, o sea, eso es un ok, es proceso. como decirle, mostrarle interés, pero no sentimental, Ajá, sino un interés, vamos a decir, cristiano. Yo quiero sí, porque que tú vayas a la iglesia, sí, que tú recibas estudios bíblicos, que participes dentro de la iglesia ujú. y al mismo tiempo ir mostrando ese afecto, Ese afecto esa tiene que inclinación. pausarlo porque No, pero no el afecto sentimental, sino decir, ok, demostrar ese interés de que, ok, yo estoy pendiente de ti, de exactamente, tu salvación. Entonces, exactamente. una vez ya esa persona que llega a la iglesia, Ujú. recibe a Cristo, yo entiendo que no hay nada de malo que X persona pueda decirle, mira, yo estoy interesado en ti. Aunque entre comillas, yo sé que la persona se va a dar cuenta, Tarde o temprano, claro que se va no a dar tarde o cuenta. temprano, se va a dar cuenta temprano. Bueno, pero que se dé cuenta de que yo lo Porque, quiero lo suficiente para enterarlo a la iglesia, ok, porque dime tú. yo creo que va a depender más de la muchacha o del muchacho que no sea de la iglesia. O sea, del sentimiento que tenga hacia ese muchacho que es de la iglesia. Porque aquí este tema abre otros temas. Por ejemplo, la persona que no es cristiana Ok, se ¿tú estás enamoró del viendo? cristiano. ¿Tú estás viendo? ¿Eh? Hay que ver si está grabando. Ya, quítate la inspiración. Esa, Lo que es que tu celular se te para. esa mujer. Claro, disculpen, parada tecnológica. Es que a veces el celular se apaga y no graba. Entonces nosotros estamos aquí grabando y de repente no está grabando ya. Entonces estamos haciendo todo en balde. Vamos Entonces, a claro. ver. Volvimos. Buenas. Estamos en comerciales, miren el río, los árboles. Bien, lo que te estoy diciendo es que pasa mucho que algunos jóvenes y señoritas se enamoran de muchachos que están dentro, de muchachos y muchachas que están dentro de la iglesia y que por ese sentimiento entonces se hacen accesibles y comienzan a llegar a la iglesia, no porque conocen a Dios o están interesados en Dios, Sino por sino la porque están persona. interesados en esa persona. ¿Qué tú piensas de eso? Mira, el Señor a veces hace cosas. Y el Señor a veces pone, el Señor hasta el Ok, diablo ok, usa. vamos a ponerlo así. Tú te das cuenta que hay alguien que está Ujú, interesado en ti, ujú, pero tú sabes que está asistiendo a la iglesia, ujú, que está participando en la iglesia, que se está entregando, pero tú sabes que su interés en la iglesia es por ti, que no es ujú. por Dios. O sea, ¿qué tú dirías de eso? ¿Qué aconsejarías sobre eso? ¿Qué le diría a un joven o a una señorita que esté pasando Pero por ese ¿cómo así? O sea, proceso? la persona, O sea, porque yo puedo agarrar y entrar, o sea, pues no, es muy diferente. Yo entro a la iglesia, por ejemplo, tú me gustas, yo entro a la iglesia por ti al principio, porque al principio ha pasado que al principio la persona lo que hace, le gusta a la persona y entra a la iglesia por eso, pero el Señor lo agarra, ok, ¿entiendes? O sea, tú entraste por eso, pero yo te agarré, porque como te dije, hasta el diablo, el Señor lo usa. ok, Entonces, si pasa así, que por ejemplo, que al principio esas son las razones, pero ya después cambia, pues entonces yo entiendo que, porque eso ha pasado. ok. Ahora, si la persona, Pero espérate, sí, déjame terminar. una pausa, el punto es, tú sabes de antemano, tú en tu conciencia sabes que esa persona no está yendo a la iglesia por las cosas de la iglesia o por Dios. Tú lo sabes, pero está yendo a la iglesia. Tú con ese conocimiento que tienes, ¿entrarías con esa persona en No, una relación? no, yo en lo personal no. Porque yo sé que no es por mí, o sea, yo sé que es por mí. Y yo entiendo que lo que está haciendo es simplemente para agradarme a mí y no para agradar a Dios, entonces yo entiendo que no. O sea, ¿qué le aconsejarías tú a ese muchacho que está asistiendo a esas iglesias, pero atrás de esa señorita, o puede pasar en diferentes sexos, pero que tú le aconsejarías a esa persona que está en esa situación? Qué bueno, que ya después de que tú estás, que no sé, después de que tú estás ahí adentro,
que no se enfoquen en agradarle a una persona, porque al final y al cabo eso no es lo que importa. O sea, te recomiendo que intentes buscar realmente del Señor y que intentes por lo menos conocerlo, porque realmente no vale la pena. Porque incluso, o sea, puede pasar que tú estés detrás de esa persona por eso, y cuando una vez la muchacha se vaya con otra persona y tú te quedas en stand-by. Entonces, básicamente, yo te recomiendo que intentes por lo menos conocer. Ir a la cámara y darle el consejo a ese joven que está ahí en la iglesia, atrás de esa chamaca, pero que la chamaca está concentrada en Dios, pero él está concentrada en ella. No, eso mismo. Que no te enfoques en eso. Enfócate porque yo entiendo que puede ser Pero difícil. está mal o está bien. ¿El qué? Eso, lo que él está haciendo. Está mal, pero se puede arreglar. O Pero sea, ¿por no qué es. está mal? Porque no se está enfocando en lo que se tiene que enfocar. O sea, no es lo mismo que tú te enfocas. O sea, yo entiendo que al principio puede ser así, que luego cambie, pero si siempre es así, tú no te enfocas en lo que es real, porque es que la otra persona Del hecho que esté enamorado no está mal. No, el hecho de que esté enamorado no está mal. El No. problema es cómo lo está haciendo. Ok. ¿Entiendes? O sea, Entonces el consejo es, ok, que si se siente atraído, enamorado, y también haciendo un paréntesis, puede ser ese el canal que Dios está utilizando para llevar a ese muchacho a la iglesia. exactamente. Pero el punto es que él debe poner su vista no en la muchacha, sino en las cosas de Dios. Exactamente. Se fija en las cosas de Dios, se entrega a Dios, y yo creo que si está en los planes de Dios que esa muchacha entonces luego le haga caso o se llegue a tener algo, ya va a pasar. Sí, porque tú no sabes si. Pero lo Sí, primero está Dios. espérate. Tú no sabes si el Señor lo que está esperando es que tú pongas la vista en Él para Él darte ese regalito, esa bendición. Entonces, tú no sabes, claro, tú no sabes si cuando tú hagas la cosa bien, el Señor te va a mandar tu bendición y la muchacha diga, wow, esta muchacha de verdad tiene esto. Y ahí te ganes la lotería, tú no lo sabes. Ok, Entonces, ahora vienen preguntas un poco profundas. ¿Has tenido tú la tentación de un yugo desigual? sí, y no lo niego. Ok. ¿Qué has hecho tú? ¿Cuál ha sido tu reacción delante de esa tentación? Te voy a Ah, contar, te puedo contar una historia lo o que qué, tú lo quieras. que yo quiera. Te voy a contar. ¿Se acuerdan que al principio del video yo dije que lo había dicho por experiencia propia? Me ofrezco. Fue porque me pasó. Y fue al principio cuando yo empecé la iglesia, que yo empecé a asistir a la iglesia, había un muchacho que me llamaba la atención. Y yo veía que él era muy entregado a eso de las cosas de Dios. Y yo lo que hacía era que yo me aprendí el horario en el que él iba a la iglesia. Y yo iba exactamente esos días, a esa misma hora, simplemente para yo mirarlo. Y o sea, yo empezaba a leer, por ejemplo, éramos un grupo y estábamos leyendo un libro y él hacía preguntas. Y yo lo que hacía era, para que él creyera, de que Pero tú eras el yugo desigual, la de afuera, yo era la de afuera. Ok. O sea, pero él no estaba interesado en mí. O sea, Ok, él no sabía nada de mí. O sea, pero yo sí estaba interesada en él. Entonces, tú ok. sabes, cuando uno cuando está enamorada, así en esa edad, yo decía, ay, para que se fije en mí, para que me vea, para que crea que yo, ajá. Tú sabes, una muchacha en su edad. Sí, yo sé. Y, y nada, yo empecé a leer ese libro y yo lo empezaba a leer y estudiaba, qué sé yo qué, y yo agarraba, porque a él lo único que le gustaba era hablar de eso. Si no era de eso, él no hablaba contigo. Entonces yo decía, bueno, si esta es la única forma en la que él me va a hablar a Tú mí, comenzaste a estudiar el conflicto de los siglos. el conflicto de los siglos y el El deseo de deseado de todas. toda la Sí, y gente. yo empezaba a leer y yo decía, bueno, algo que no entendía nada, yo no entendía nada, pero yo lo que hacía era que yo decía, yo no entiendo nada, vamos a preguntarle a él. Y así se fue creando una amistad que aunque no llegó a nada, porque realmente yo en ese momento, ¿cómo les digo? En ese momento yo no sentía necesidad, o sea, me gustaba la persona, pero yo no sentía la necesidad de llegar a más con esa persona porque realmente no lo veía necesario. Pero lo que le quiero dejar dicho con esto es que, aunque haya sido al principio quizás por las razones equivocadas, luego que yo me empecé a envolver más con lo que tenía que ver con los libros, con estudiar, con ir a la iglesia, con todo eso se volvió una constancia. Y llegó un momento en el que ya yo no pensé en ir a la iglesia por esa persona,
sino que simplemente seguí yendo a la iglesia. Ya después ese sentimiento se fue y yo seguí normal. Oh, pero podemos decir entonces que ese fue un canal que Dios utilizó para traerte o llevarte a la iglesia. ¿Qué tú dices Se de podría eso? decir que fue un canal para el que yo me interesara más por él, un poco más por él, porque yo estaba dentro de la iglesia, yo había entrado a la iglesia. Ok. Porque el Señor utiliza muchas formas, pero sí para que yo me interesara más y para que de alguna forma, porque es que el Señor tiene muchas formas de hacer las cosas. Entonces, el Señor utilizó esa para que yo lo conociera un poquito más. Ok, ok. Ok, ahora yo tengo una pregunta para ti, ya que tú me has hecho preguntas a mí una detrás de otra, yo te tengo una para ti. Acerca del tema del yugo desigual, ¿qué nos dice la Biblia sobre eso, sobre el yugo desigual? Sobre el yugo desigual. Ujú. Uno de los versículos más mencionados con respecto a ese tema se encuentra en 2 de Corintios 6:14 y es el versículo que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando nos vamos a la Biblia, Dios hace mucho énfasis especialmente a su pueblo. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel le decía, tengan mucho cuidado con unirse y practicar lo que las otras naciones practicaban para que no se vuelvan igual que ellos. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar específicamente los apóstoles y Pablo dice, no os unáis en yugo desigual, pero no va específicamente al punto de relación, sino que se trata más de que, ok, tú eres cristiano, conociste la luz, ahora no vayas a compartir o a practicar lo que los demás practican. Entonces venimos en cuanto a la relación. Entonces, no unáis en yugo desiguales, ya conociste al Señor, ya tienes la luz. Ahora, si tú te vas a relacionar con otra persona, esto es un punto muy importante. Si tú buscas una relación de noviazgo, es porque tú también tienes la intención de ligarte a esa persona por la vida entera. O sea, a esto viene también con el noviazgo. O sea, si tú tienes un noviazgo, no es pensando que te va a dejar, es pensando que tú te vas a ligar con esa persona. Entonces ahí es donde viene. Si esa persona no cree lo que crees tú, lo contrario, son dos personas que van para un lado diferente. Entonces, no te metas con esa persona porque vas a estar en la tentación de dejar a Dios. Y tú sabes que Dios debe ser el mayor y debe tener el primer lugar en nuestra vida. Ahora bien, totalmente yo estoy en desacuerdo que una persona siendo cristiana vaya a buscarse una persona en el mundo. Estoy en totalmente desacuerdo con eso. Ahora bien, si dos personas se conocen, es lo que te pregunté ahorita, no tienen ningún interés sentimental, hay una persona de la iglesia, hay otra que está afuera y esa persona va siendo accesible a la iglesia, recibe estudio bíblico, llega a la iglesia y después tú te declaras, después ya que se bautiza y todo eso, yo no veo ninguna cosa negativa porque esa persona se está metiendo en tu mundo, pero tiene que tener mucho cuidado, porque quizás esa persona intencionalmente se está metiendo a tu mundo. Entonces eso tú lo debes poner en el filtro de Dios. Entonces no te vayas a su mundo, sino que ellos entren en tu mundo. Por eso yo creo que la Biblia está muy clara con lo que dice, no te unas a las cosas malas de esa persona, sino que muéstrale la luz y por medio de tu luz esa persona llega a la iglesia. Si yo soy Ujú. dirigente de la iglesia o ministro de la iglesia, en tu opinión personal, estaría mal que yo discipline o borrara a esa persona de la iglesia y no le diera ninguna participación en la iglesia por entrar. Ponerlo en disciplina, todo eso. Disciplina, es como decir, tienes X tiempo que no puedes subir ni participar porque estás en una relación en yugo desigual.
Eso es una disciplina, darle X Yo tiempo a una entiendo, sí, yo persona. entiendo, pero no, ¿Qué tú opinas de eso? hay iglesias que lo hacen, La mayoría de pero las la iglesias. mayoría hace eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué tú Pero piensas? es una forma en la que pueden mediar el tema del yugo desigual, pero siento que es algo como muy, Ok, muy, mira, una jovencita, digamos, se metió en una relación con una persona no creyente. ¿Qué debería hacer la iglesia, en tu opinión? aconsejarla. Aconsejarla. Ujú. ¿Cómo qué? Decirle lo que puede pasar, lo que Ok, no puede pasar. ok. Am, Pero debería la iglesia echarla a un lado por eso. la iglesia no, claro que no debería hacer Debería eso. tratarla diferente. La iglesia no debería hacer eso, la iglesia lo que debería es de ayudarla, porque no se sabe si esa muchacha está confundida o si está pasando por algo, se le puede hablar, se le puede comunicar, decirle, mira, tú sabes, esto puede pasar esto, puede pasar aquello, pero no creo que la mejor opción sería echarle a un lado como si fuera la oveja negra o como si hubiera matado a una persona, o porque es que al fin y al cabo todos somos seres humanos y eso es lo que puede hacer que la persona coja resentimiento y cuando viene a veces salga de la iglesia. Ok. Entonces, yo entiendo que es mejor que ese mismo grupo de personas que piensan eso, que vaya y hable, claro, que vaya y hable con esa muchacha y le explique, porque quizás esa muchacha ni siquiera Y con sepa amor, porque hay personas que exactamente, no explican, que matan. exactamente, que te dicen las cosas y la llama que hay en tu corazón te la apagan. Y O sea, después dicen, ah, pero fulanita no viene a la iglesia, se exactamente. quedó. Después se preguntan dónde está esa persona, pero fue que ustedes agarraron un balde de agua y se La lo echaron. mataron, ¿verdad? Exacto. Espiritualmente, le mataron Le la fe. mataron el O lo exacto. poco que quedaba quizás. Exactamente. Ok, entonces, ya para ir cerrando esto, ¿qué consejo, qué consejo le darías tú a esos muchachos y a esas señoritas que posiblemente hoy estén pasando por esa situación? Número uno, que estén luchando por el sí o por el no. Y número dos, que de alguna manera han sido aconsejados de una forma negativa dentro de la iglesia. Primero, órale a Dios. Pídele al Señor que te guíe. Dile, mira, a veces, o sea, a veces uno entiende que no, que orar al Señor es cosa y esas cosas no sé, pero no, tú tienes que orarle al Señor y decirle, mira, Señor, estoy pasando esto y esto, necesito tu ayuda, no sé qué hacer, me están aconsejando esto y esto, no sé si eso está bien, no sé qué debo de hacer, aconséjame, guíame, ilumíname, aclara mi mente para saber qué hacer. Eso es lo primero que tú debes de hacer. Luego de eso, yo entiendo que tú deberías de acercarte o sea, a pedir consejo, pero cuando tú le oras al Señor, el Señor te va a ayudar a tú entender si el consejo um, es bueno o es malo. También a través de su palabra, obviamente uno se puede dar cuenta más o menos de qué está bien o está mal, pero con el tema, no sé qué decirte realmente con el tema de que una persona te aconseje de una O sea, forma yo te negativa. pregunté que una persona dentro de la iglesia le dio un consejo, pero ese consejo era una espada que hirió el corazón y más de esa muchacha o de ese muchacho. Y por ese mensaje tan perverso, vamos a decirlo así, se siente herido, se siente herida y quiere abandonar la iglesia. ¿Qué tú le dirías a esas personas que están pasando por esa situación? Eso mismo, que ponga sus manos, que ponga su confianza en el Señor, que se El agarre del Señor, micrófono. que se agarre del Señor, porque realmente eso pasa, realmente sí pasa que te dan consejos y esos consejos no saben, puede ser que no sepan cómo dártelos y terminen hiriéndote. Y realmente debes de orar porque realmente el Señor es el único que te va a poder guiar y pedirle al Señor fortaleza porque a veces uno está en una guerra estando dentro de la iglesia Ok, y que te comiendas al Señor, que ores y que le pidas su dirección en todo momento. ok. Bien, entonces creo que hemos llegado al final de este video. En punto
podemos dar una pequeña reflexión. Yo creo que cuando hablamos de lo que es del tema del yugo desigual, lo primero que debemos mencionar es que esto es cuestión del corazón y nuestro corazón lo debe tener Dios. O sea, el primer lugar lo debe tener Dios en nuestra vida. Por eso, antes de tomar una decisión, ya sea de noviazgo, ya sea de lo que sea, primero tenemos que consultarlo con Dios. Señor, me gusta, pero me conviene, te desagrado con lo que estoy haciendo, tengo que echar esto por encima de ti o tengo que dejarlo. O sea, yo creo que la decisión que tomamos va a depender de la relación que tengamos con Dios. Y si tenemos una relación con Dios, entonces Dios nos dará la respuesta. Para eso tenemos que orar, tenemos que estudiar la Biblia, porque muchas veces queremos que Dios nos dé una respuesta cuando la misma respuesta ya la tenemos en la Biblia. Con respecto a los consejos que dan la iglesia, hay muchas personas que son compasivas dentro de la iglesia y aconsejan a los jóvenes, a las personas, menciono especialmente a los jóvenes porque muchas veces la mayoría de las relaciones dentro de las iglesias en yugo desigual son con los jóvenes. Entonces, si te da un consejo hiriente, no le eches la culpa a Dios, porque muchas veces hay personas que nos hablan mal y pensamos que es Dios. No, es esa persona, porque Dios nunca te va a hablar para que tú te vayas o para que tú te caigas, sino para levantarte. Entonces, después de todo, el fin de este discurso es tu relación y tu vista debe estar puesta en Dios y Dios te dirá lo que tú tienes que hacer en ese momento. Hasta que ha llegado este tema, el yugo desigual. Realmente espero que esto que nosotros hablamos en este video les sirva de ayuda a esa persona que quizás esté pasando por esa situación. No importa la edad, porque realmente entendemos que el yugo desigual aplica para toda Todas las clase, personas. exactamente. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, que les pueda ayudar y pues que también hayan pasado un buen rato escuchándonos hablar. Les invitamos a que se suscriban al canal, a que si les gustó el video le den un like, porque eso nos ayudaría mucho realmente. Y pues Dios los bendiga. Bendiciones. Y Bye. esto es Al estilo Jesús. Jesús.